Buenas tardes, mi nombre es Janet Corredor y el tema que voy a abordar en esta hora es sobre fórmulas químicas y nomenclatura inorgánica. El objetivo de este encuentro es comprender el concepto de fórmula química, indicar el nombre de un compuesto a partir de su fórmula química, relacionar el nombre de un compuesto con su fórmula química y clasificar los compuestos inorgánicos de acuerdo a su nombre y a su fórmula química. Bien, entonces vamos a iniciar con la definición de elemento. Un elemento es una sustancia constituida por átomos de la misma clase, es decir, todos los átomos poseen el mismo número de protones en el núcleo atómico. No puede ser descompuesto mediante procesos químicos en otra sustancia. Hasta la fecha, se han identificado 118 elementos, de los cuales 90 se encuentran en la naturaleza. Los elementos los encontramos en la tabla periódica y se encuentran identificados mediante un símbolo. Ese símbolo está formado por dos letras o por una letra. Cuando está formado por dos letras, siempre la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Para algunos elementos, su nombre proviene del latín, como el nombre del hidrógeno, del oxígeno, del lantano, el neón, el criptón, el xenón. También para el oro, el hierro, el sodio, el potasio, la plata, el mercurio y el fósforo. Otra definición que necesitamos conocer es la de compuesto. Entonces, un compuesto es una sustancia que está formada por dos o más elementos de diferente especie. Es decir, que el número de protones en el núcleo de cada elemento es diferente. Y los compuestos se pueden descomponer en sus elementos constituyentes. Dentro de la definición de elementos, también encontramos las llamadas sustancias puras o sustancias elementales, y son aquellas que están formadas por moléculas cuyos átomos pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, como el oxígeno gaseoso.
Los compuestos se clasifican de acuerdo al número de elementos constituyentes. ¿No? Sí, dígame. No la puedo tener en no la puedo tener en este momento porque estoy en clase. Después de las 4. Hasta luego. Disculpen, la clasificación de los elementos depende del número de la clasificación de los compuestos depende del número de elementos que se encuentran presentes en la constitución de los mismos. Y encontramos primero una gran clasificación que es en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se van también a clasificar en compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Dentro de los compuestos binarios encontramos los óxidos, peróxidos, superóxidos, hidruros y sales binarias. Dentro del grupo de los ternarios encontramos los hidróxidos, oxácidos y oxisales. Y dentro del grupo de los cuaternarios tenemos las sales ácidas y las sales básicas. ¿Qué definimos como una fórmula química? La fórmula química es la representación simbólica de un compuesto. Una fórmula química general está constituida por letras y números como subíndice. Las letras me indican los símbolos de los elementos constituyentes y los subíndices son números enteros y me indican la proporción de cada elemento presente. En esta diapositiva estoy mostrando 4 compuestos diferentes. Si recuerdo la clasificación anterior de la cantidad de elementos que están presentes y que son diferentes, entonces el compuesto que tengo en la parte superior es un compuesto binario. El que tengo a mi lado izquierdo también es un compuesto binario. El compuesto que tengo al lado derecho es un compuesto ternario y el que tengo en la parte inferior es un compuesto cuaternario. En este ejercicio sencillo, vamos a verificar un concepto. El enunciado dice así: el peróxido de hidrógeno es un compuesto que se conoce como agua oxigenada. Su fórmula química es H2O2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 3 moléculas de peróxido? Ustedes lo pueden ir haciendo y en el chat me pueden escribir la respuesta.
Yo puedo plantear la resolución de esta manera. Vamos a ver los que están escribiendo en el chat. ¿Ok? Sí, exactamente. Son 6. ¿Cómo planteo el ejercicio? Entonces yo sé que en una molécula de peróxido de hidrógeno tengo átomos de oxígeno. En 3 moléculas, ¿cuántos átomos de oxígeno voy a tener? Entonces van a estar presentes 6 átomos de oxígeno. Miren, hasta ahora hemos recordado la definición de elemento y de compuesto. Conociendo esas y recordando esas dos definiciones, entonces, ¿qué entendemos por formulación? La formulación es el procedimiento utilizado para establecer las fórmulas de las sustancias y especies químicas. ¿Y qué es nomenclatura? Entonces, recuerden, la formulación es el procedimiento que utilizamos para establecer las fórmulas. Y la nomenclatura es el lenguaje químico que empleamos en dicha formulación. ¿Quién rige la normatividad tanto de la nomenclatura como de la formulación? Lo rige la IUPAC. Y en el 2005 fueron dadas las recomendaciones, las últimas recomendaciones sobre la nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Qué información necesito para formular un compuesto? En primer lugar, necesito conocer el símbolo de los elementos. Y luego necesito conocer los números de oxidación de los elementos. Entonces, vamos a recordar qué es el número de oxidación. Por número de oxidación se entiende la cantidad de electrones que cede o acepta un átomo cuando forma un enlace. Y el número de oxidación tiene signo, puede ser positivo o negativo. No debemos confundir la definición de número de oxidación con valencia. Cuando me refiero a valencia, me refiero a la capacidad de combinación que tiene un átomo. Y la valencia no tiene signo ni positivo ni negativo. Una definición que se encuentra de número de oxidación es carga que soportaría un átomo si se eliminaran todos los enlaces junto con los pares de electrones que se comparten con el átomo central. Entonces aquí yo estoy representando la molécula de agua. Vamos a escribir el número de oxidación y vamos a escribir la valencia del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, recuerden la definición de número de oxidación. Carga que soportaría un átomo si se eliminaran todos los enlaces junto con los pares de electrones que se comparten con el átomo central.
En esta representación que tengo aquí, el átomo central es el oxígeno. Si yo elimino, por ejemplo, para este hidrógeno, el enlace junto con el par de con el electrón que está compartiendo con el oxígeno, ¿m? Entonces este es el enlace que yo voy a dividir, ¿correcto? Si yo elimino ese enlace, entonces yo digo que el número de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Cuál es la capacidad de combinación que tiene el hidrógeno? La capacidad de combinación que tiene el hidrógeno, es decir, cuántos enlaces puede formar el hidrógeno, su valencia es 1. Para el oxígeno, si para el oxígeno voy a eliminar los enlaces que él está formando, entonces ya eliminé el primero con un hidrógeno, voy a eliminar el segundo. ¿Ok? Si yo elimino eso, estos enlaces, el oxígeno ahora, ¿con qué número de oxidación va a quedar? Va a quedar con número de oxidación 2 menos. ¿Cuál es la capacidad de combinación del oxígeno? Su capacidad de oxidación, es decir, su valencia es 2. Entonces recuerden, la valencia es la capacidad de combinación del elemento y el número de oxidación está relacionado con la cantidad de electrones que cede o acepta un elemento al formar un enlace. Cuando el número de oxidación es positivo, cuando el átomo cede electrones, cuando el número de oxidación es negativo, cuando el átomo gana electrones. Entonces, en este ejemplo, en el cloruro de sodio, si el átomo de sodio pierde un electrón, su número de oxidación va a ser positivo. Para el cloro, si el cloro gana un electrón, entonces su número de oxidación es negativo. Ustedes se están dando cuenta que yo estoy escribiendo el signo positivo o negativo después del número. Esa es una recomendación que fueron dadas en las normas de la IUPAC de 2005. Bien, ustedes saben que existen reglas de asignación del número de oxidación. Por ejemplo, nosotros sabemos que el número de oxidación de los elementos libres es 0, que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una especie neutra es 0 y en un ion es igual a la carga del ion, que el número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros, que es -1.
el número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos y en los superóxidos. El número de oxidación de los metales del grupo 1 es +1. De los metales del grupo 2 es +2. Para los elementos de los grupos 15, 16 y 17, cuando forman compuestos binarios con metales, los números de oxidación respectivamente son -1, -2 y -3. El número de oxidación del flúor es -1 y en los otros halógenos varía desde -1 hasta +7. Recuerden que el signo positivo o negativo lo vamos a escribir después del número. Van a encontrar tablas donde se encuentran los números de oxidación, tanto de metales como de no metales. Bien, entonces si yo me sé los símbolos de los elementos, si conozco sus números de oxidación, entonces ahora yo puedo comenzar a estudiar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Hay tres tipos de nomenclaturas que acepta la IUPAC. Está la nomenclatura de composición, la de adición y la de sustitución. La nomenclatura más empleada es la de composición. Una desventaja que tiene este tipo de nomenclatura es que no me da información acerca de la estructura del compuesto. La nomenclatura de adición sí me da información acerca de la estructura, aunque es un poco más engorrosa de aprender cuando uno no está familiarizado con ella. La nomenclatura de sustitución se emplea para compuestos orgánicos. En la nomenclatura de composición se emplean prefijos multiplicadores para especies simples o complejas. Hay dos tipos de prefijos multiplicadores. Existen los prefijos simples, como di, tri, tetra, penta, y hay un prefijo que se llama complicado, que se emplea más para un tipo de compuestos llamados compuestos de coordinación, bis, tris, tetraquis, pentaquis, son más empleados para compuestos de coordinación. Para la nomenclatura que ustedes ven a nivel de colegio, se emplean los prefijos multiplicadores simples. Para las especies homoatómicas, ¿qué sugerencia da la IUPAC para nombrarlos? Entonces, para el gas oxígeno, por ejemplo, el nombre que recomienda es dioxígeno. Para el hidrógeno es dihidrógeno. Para el nitrógeno, cuando no es en gas, es mononitrógeno. Cuando tenemos iones, la forma de nombrarlos es escribir el nombre, luego, entre paréntesis, escribimos un número de oxidación, primero el número y luego el símbolo. Los compuestos que en general ustedes emplean son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos oxácidos, los oxisales, peróxidos, hidruros y los ácidos hidrácicos. Para ellos son los que vamos a repasar algunas sugerencias que da la norma IUPAC de 2005.
Vamos a recordar que siempre se escribe en primer lugar los elementos más electropositivos. Luego se escriben los elementos electronegativos y siempre se hace en ese orden. Y los compuestos, luego están los compuestos eléctricamente neutros. Que los compuestos tienen que estar, cuando los escribimos, tienen que ser eléctricamente neutros. Cuando nos paramos en la tabla periódica, ¿hacia qué lado encontramos en la tabla periódica los electronegativos y los electropositivos? Entonces, en general, los elementos del grupo 1 y 2, que son metales, son llamados electropositivos, y donde tenemos el grupo de los halógenos, de este lado encontramos los electronegativos. Entonces siempre vamos a escribir primero el elemento más electropositivo, luego el electronegativo, y nuestro elemento tiene que ser, nuestro compuesto al escribirlo tiene que ser eléctricamente neutro. Vamos a iniciar con la nomenclatura de composición, también es llamada nomenclatura estequiométrica. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque se basa en la composición de la sustancia. ¿Qué tenemos que tener presente? Que los nombres de los componentes, que pueden ser elementos, iones o entidades compuestas, se indica junto con los prefijos multiplicadores que dan la estequiometría completa del compuesto. Vamos a iniciar con el compuesto binario del hidrógeno. Entonces, cuando se mezcla el hidrógeno con un metal, se forma un hidruro metálico. ¿Cómo se va a nombrar este tipo de compuesto? Siempre vamos a emplear el prefijo que me va a indicar el número de hidrógenos presentes, seguido de la palabra hidruro, y luego va a ir el nombre del metal. También lo podemos encontrar en los hidruros no metálicos y sigue la misma nomenclatura. Entonces vamos a utilizar el prefijo multiplicador para indicar el número de hidrógenos presentes. Los ácidos hidrácidos van a tener el nombre de ácido cuando los tenemos en solución acuosa, y el nombre va a tener la terminación hídrico. Si se encuentra en estado gaseoso, entonces ya va a recibir otro nombre. Va a iniciar con el nombre del elemento electronegativo terminado en uro, seguido del artículo de y luego de la palabra hidrógeno. Como en este caso, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Como les indiqué, si está en solución acuosa, entonces los vamos a llamar ácido, en este caso fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico. La IUPAC acepta los siguientes nombres de iones derivados de hidruros binarios. Son nombres que aún son aceptados, como amonio, amida, imida, acida, trinitruro, oxonio, hidróxido e hidrógeno. Hidrógeno sulfuro para referirse a esta especie. Otro tipo de compuesto binario son los óxidos.
el óxido metálico y el óxido no metálico, ¿sí? Que es la combinación de un metal con oxígeno o de un no metal con oxígeno. Siempre el nombre se va a iniciar con la palabra óxido. Si está presente más de un oxígeno, vamos a utilizar el prefijo multiplicador. Luego sigue el artículo de y vamos a emplear también el prefijo multiplicador para indicar el número de veces que se repite el metal o el no metal. Aquí, por ejemplo, en esta tabla para los metales, inicio con el óxido de dilitio. En este caso tengo el trióxido de dihierro. En la tabla de los óxidos no metálicos, se dan cuenta que inicia con el prefijo multiplicador que me indica el número de oxígenos y si el metal o el no metal, en este caso como estoy en la tabla de los no metales, solo está presente una vez, entonces no tiene ningún prefijo multiplicador. Tengo el trióxido de azufre, el dióxido de pentanitrógeno, el monóxido de mononitrógeno, el monóxido de dinitrógeno. En esta, en esta tabla les quería mostrar que nosotros acostumbrábamos antes a escribir, por ejemplo, este óxido no metálico de los halógenos, por ejemplo, este Cl2O3, Br2O5. Nosotros lo acostumbrábamos a escribir de esa forma antes. Y lo llamábamos, lo podríamos hasta llamar trióxido de dicloro o pentaóxido de dibromo. Me estoy deteniendo en ellos porque de acuerdo a la regla que yo les dije al inicio, primero se tiene que escribir el elemento más electropositivo. Y en este caso yo tendría que escribir primero el oxígeno y luego el cloro, por ejemplo. Aquí tendría yo que escribir primero el oxígeno y luego el bromo, porque primero se escribe el elemento más electropositivo. Para el otro compuesto binario, como las sales binarias, que es la combinación de un metal y un no metal, se va a escribir primero el nombre del no metal terminado en uro, seguido del artículo de y luego el nombre del metal. En general, se emplea el prefijo multiplicador tanto para indicar cualquiera de las especies presentes. En algunos casos, por ejemplo, en el mononitruro de litio, cuando yo empleo el prefijo mono, cuando lo empleo y cuando no. En general, cuando no se forma más de una especie con el mismo elemento, no se acostumbra a usar el prefijo mono. Ahora vamos a la nomenclatura de adición. La nomenclatura de adición, como les dije al inicio,
tienen la ventaja de que me da información acerca de la estructura, pero la escritura de este tipo de nomenclatura no, no es tan fácil recordarla porque no estamos acostumbrados a ello. Entonces, esta forma de nombrar considera un átomo central al que se unen los demás átomos como si fueran ligandos. Nosotros acostumbramos a escribir, por ejemplo, el ácido bórico H3BO3. Cuando lo escribimos de esta forma, es la forma en que se escribe en la nomenclatura de composición. Entonces, yo lo que estoy indicando es la estequiometría del compuesto, pero no estoy indicando realmente cómo están unidos esos átomos. Si yo lo voy a escribir de acuerdo a la nomenclatura de adición, entonces no solo es el nombre lo que cambia, sino que también cambia la forma en que yo escribo la fórmula. Lo vamos a ver aquí con el ácido sulfúrico. Nosotros en la nomenclatura de composición acostumbramos a escribir el ácido sulfúrico como H2SO4, ¿correcto? Pero en la nomenclatura de adición, la forma correcta de escribirlo es SO2 o H2. Y el nombre en la nomenclatura de adición es dihidróxido dióxido azufre. Y realmente este tipo de fórmula me está dando información acerca de la estructura del compuesto. Este otro ácido que en la nomenclatura de composición nosotros lo escribíamos HClO4. Nosotros lo llamábamos antes ácido perclórico en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de adición se escribe ClO3OH y el nombre en la nomenclatura de adición es hidróxido trióxido cloro. La nomenclatura de adición también me da otra forma diferente de escribir el nombre de los oxoaniones. Entonces se comienza con el prefijo indicando el número de grupos oxo, se da el nombre del elemento acabado en ato y se indica entre paréntesis el número de oxidaciones numerales romanos o la carga del ion con un signo negativo. Profesora, disculpe, mi Sí. compañera Gabriela Castañeda tiene una pregunta. Ah, sí, dígame. Buenas tardes, profe, ¿se me escucha bien? Muy bajito. Mi pregunta es, ¿qué uso, o sea, en la vida real se utiliza más lo que es el, la composición, la formulación en estequiometría o en adición? O sea, ¿cuál de las dos se utiliza más en la vida real? La que desde el 2005, la UPAC dio una serie de normativas que ellos lo llaman realmente sugerencias para que se vayan cambiando, ¿cierto? Porque la UPAC no impone, no lo coloca como una imposición. Entonces, la idea es de ir cambiando el lenguaje, de que se vaya tomando esa normativa que fue dada desde el 2005, ¿no? Con respecto a la nomenclatura de adición. ¿Por qué? Por la ventaja que tiene al dar información acerca de la estructura.
Lo que sucede es que todavía se enseña mucho en los colegios la nomenclatura tradicional, ¿m? La terminada en los prefijos oso, ico, per e ico. ¿M? Entonces, cuesta bastante acostumbrarse al cambio de nomenclatura. Vale, profe, muchísimas gracias. De nada. Yo les estoy en estas diapositivas, solo estoy dando algunos ejemplos de cómo serían cómo son los nombres en la nomenclatura de adición. ¿M? Cómo cambia a la hora de escribirse aquí los tengo escritos como en la nomenclatura de composición, pero el nombre está escrito en la nomenclatura de adición. Para las oxosales. Para las oxosales, ¿cuál es la sugerencia? Entonces, se va a usar el prefijo multiplicador para indicar la cantidad de oxígenos presentes. ¿M? Por ejemplo, en este primer cuadro que tengo, está la sal bromato. ¿Ok? Entonces termina el nombre del anión en ato. Se debe escribir entre paréntesis la valencia del anión seguido del nombre del metal. Si el metal tiene, de la valencia no, del número de oxidación, si el número de oxidación del metal es diferente de 1, entonces se debe escribir también entre paréntesis. Y con la nomenclatura de adición, entonces se le hace a uno más larga la escritura de los nombres, ¿no? Aquí simplemente les estoy mostrando la comparación. En esta tabla tengo el nombre de adición a la izquierda y a la derecha tengo el nombre tradicional. Por ejemplo, para la primera sal ácida, en la nomenclatura tradicional es hidrógeno carbonato de sodio, mientras que el nombre de adición es hidróxido, dióxido, carbonato, -1 de sodio. Entonces se hace más larga la escritura. Y cuando se emplean, por ejemplo, los prefijos multiplicadores, los que son más complicados, cuando es tris, aquí solo en esta tabla estoy mostrando el tris y el bis. ¿Mm? Para los compuestos cuaternarios, en general para los compuestos cuaternarios, siempre se va a escribir, vamos a ir en este caso desde el final hacia el inicio. Siempre vamos a escribir al final el nombre del metal. Y siempre el nombre va a iniciar con con las especies aniónicas. Por ejemplo, en este caso tengo el fluoruro sulfato de aluminio, el bromuro fluoruro bis sulfato de potasio. Entonces, ustedes aquí pueden apreciar cómo yo escribo el nombre de la especie diferente al metal. Si son tres, en el último caso tengo bromo, flúor y el sulfato, ¿no? Entonces, fíjense que se nombra primero el bromo, como están escritos, bromo, flúor y sulfato. Aquí, fluoruro, sulfato. ¿Por qué? Porque se escribe primero el flúor y luego tengo
el anión sulfato. Hidróxido, óxido de hierro. Cloruro, hidróxido de magnesio. ¿Qué pretenden estas recomendaciones que da la IUC? En primer lugar, adoptar criterios lógicos. En segundo lugar, tratar de conciliar la nueva nomenclatura con la que realmente se está usando. No usar nomenclatura errónea. Establecer una relación entre los datos y las preguntas de los ejercicios. En general, ellos sugieren, en 2005, en esa normativa fue adoptar la nomenclatura de composición para las combinaciones binarias e hidróxidos. Renunciar a la opción de nombrar los compuestos binarios escribiendo el número de oxidación entre paréntesis. No usar nomenclatura errónea. Recurrir a la nomenclatura tradicional para nombrar los oxoácidos y oxosales. Ese es el único caso que están, que en esa normativa permiten el uso de la nomenclatura tradicional. Entonces, dentro de esas recomendaciones, aquí tenemos. Para el primer compuesto que tengo aquí, monóxido de carbono. Para el segundo compuesto, trióxido de hierro. Antes, ¿cómo se llamaba, cómo llamábamos ese óxido? Lo llamábamos óxido férrico o óxido de hierro 2. Ninguno de esos dos nombres ya son aceptados. Si se menciona de esa forma, es incorrecto. Entonces, la forma de nombrarlo es trióxido de hierro. Monóxido de disodio. Me falta aquí una R, trihidruro de cobalto, trihidruro de magnesio, tricloruro de fósforo, monobromuro de plata. ¿Cuándo se permite usar los sufijos oso, ico, hipo, hipooso, hiperico? Solo se puede usar, según la recomendación, para los oxoácidos y las oxosales. ¿Qué se desaconseja hacer? Nombrar los óxidos no metálicos como anhídridos. Ya no usamos la palabra anhídridos. Y utilizar la nomenclatura tradicional en compuestos binarios e hidróxidos. Por ejemplo, decir hidróxido férrico. Ya no se desaconseja por completo ese tipo de nombre. Nombrar compuestos binarios con el número de oxidación entre paréntesis. Y utilizar la nomenclatura sistemática para oxoácidos y oxosales. Esta era la información que quería compartirles. Gracias por su participación. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, de nada. Si no hay preguntas, les deseo una feliz tarde para ustedes y suerte en sus pruebas de las Olimpiadas. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe, igualmente.